Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía, política y cultura. En este episodio quiero discutir los 10 mandamientos, pero desde una perspectiva particular, porque hay muchos políticos en la modernidad que proclaman ser cristianos, que proclaman representar una cultura occidental que se fundamenta en los 10 mandamientos, pero simultáneamente totalmente rompen los 10 mandamientos de forma diaria y la gente se las deja pasar. Así que me gustaría pasar por los 10 mandamientos como concepto fundacional jurídico de nuestros países y ver cómo estos conceptos pegan o no con la forma que estamos corriendo en nuestros países. O sea, la retórica versus la realidad. Pero antes de comenzar, no olviden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten el video, denle a la campanita para que reciban notificaciones cuando salga un nuevo video. Y les pido de verdad que hagan esto para que el canal pueda florecer, porque si no, realmente el proceso de crecimiento del canal pues va a ser muy lento. Y también voy a poner mi cuenta de X y mi cuenta de Ko-Fi para que puedan donar al canal si pueden y también ver mi mercancía, que el propósito realmente es la promoción de lo que estoy haciendo aquí. Y a aquellos que ya hacen esto, realmente se los agradezco. Pienso que los temas que tocamos son importantes y sería bueno que tuviesen más exposición. Así que los 10 mandamientos. Todos sabemos el origen básico de dónde provienen estas leyes y nos vamos a basar de aquí en adelante en la Biblia cristiana, porque si nos complicamos la cosa, históricamente puede ser un poco diferente. La realidad es que los cristianos tienen una concepción del canon bíblico diferente a otras sectas, por ejemplo, como la religión del judaísmo rabínico, que desarrolló su canon posterior al cristianismo, que este es el canon masorético como se conoce. Pero ya los cristianos habían desarrollado su propio canon, que es lo que sería conocido como el canon ortodoxo y el católico, que eso incluye los libros del Viejo Testamento fundamentados en el caso de la ortodoxia en la Septuaginta y en el caso católico en la Vulgata de San Jerónimo, que contienen el orden de los libros, la estructura del libro y los libros particulares. En el caso de los protestantes, pues ellos decidieron remover libros del canon original y del aceptado por los concilios a favor del canon masorético para el Viejo Testamento, que es un canon desarrollado por una nueva religión que salió del Segundo Templo. Y esta nueva religión, el judaísmo rabínico, y los protestantes decidieron aceptar ese canon. E inclusive decidieron aceptar ese canon con un idioma diferente a los libros originales, porque mucha gente no sabe que la versión más antigua del Viejo Testamento está en griego, en la Septuaginta. Y cuando San Jerónimo hizo la Vulgata, él utilizó algunos textos que ya eran los proto-masoréticos, que son posteriores al nacimiento y crucifixión de Jesucristo, y por lo tanto unos textos que son de procedencia dudosa, pero también utilizó la Septuaginta. Y por ende el canon de San Jerónimo, que es el canon católico, se fundamenta en una hibridización histórica. En el caso ortodoxo se basa en la Septuaginta griega y un Nuevo Testamento griego. En cuanto al Nuevo Testamento, todos los cristianos están de acuerdo y respectivo de sus sectas, así que eso no es muy importante discutirlo. Pero es por esto que voy con la concepción cristiana, porque en la concepción cristiana tradicional, cuando Moisés está en el monte de Sinaí y le está hablando Dios, el que le está hablando es Jesucristo. No es un Dios etéreo, incognoscible o diferente al que estamos hablando cuando el cristiano menciona a Jesucristo. Es literalmente Jesucristo el que está hablando con Moisés. Por lo tanto, los 10 mandamientos en el contexto cristiano los está dando Jesucristo personalmente. Y por lo tanto, los 10 mandamientos no son opcionales o conceptuales para un cristiano, son obligatorios. Por lo tanto, cuando hay una persona o un político que dice que es cristiano y que él cree en establecer leyes cristianas, pues asumimos nosotros que debería estar por lo menos lo más cerca posible a los 10 mandamientos, que de hecho en el catolicismo es la base de la cual uno juzga si se tiene que confesar o no se tiene que confesar. Así que si yo tengo que utilizar los 10 mandamientos como base para confesarme, pues si yo digo que soy un político cristiano, pues más vale que yo
sigue esos 10 mandamientos para poder juzgar si estoy haciendo un trabajo político legítimamente cristiano o no. Así que esa es la base del argumento de este video. Y esos son los parámetros para poderlo entender. Así que vamos. El primer mandamiento es: amarás a Dios por encima de todas las cosas. Este mandamiento es interesante porque requiere una prioridad de valores, una jerarquía de importancia. Encima de todas las cosas está Dios. Encima de la familia, encima del dinero, encima de los gustos, encima de los vicios, encima de los deseos, encima de la conveniencia, encima de las estrategias, está Dios. Eso significa que todo lo que viene después de esta ley, la base es esa. Tan es así que cuando a Jesucristo le preguntan cuál es la ley más importante, menciona amar a Dios por encima de todas las cosas, porque es la base. Sin esta base no tienes nada. La pregunta es: los políticos que dicen que son cristianos ponen esta ley y la toman en serio. Porque si un político dice que es cristiano, pero pone el bienestar personal del político por encima de Dios y por encima de la moralidad y los valores, pues no es cristiano. Si el político argumenta que política pública X es importante para razón A, B, C, D, E, etc., y no es por la razón de que Dios lo exige o porque Dios lo permite o porque Dios lo establece, pues entonces no está siguiendo el primer mandamiento. Si el argumento es uno pragmático, no está siguiendo el primer mandamiento. Así que ya con este mandamiento cubres casi todo. Por eso es la clave para entender el sistema completo. Es el faro, mi enfoque. Si el político no tiene eso como faro y es obvio de su vida personal y de su manifestación política pública, pues esta persona es un mentiroso y un charlatán. El segundo mandamiento es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Recuerden, cuando hablamos de Dios estamos hablando, en el caso cristiano, la Trinidad. Y esto es importante porque en la modernidad se separan. Muchos yo he escuchado: Dios Padre está en el Viejo Testamento y Dios Hijo en el Nuevo Testamento. Sí, pero eso es una herejía. Ningún cristiano puede creer esto. Esto es una locura desde la perspectiva cristiana, porque Jesucristo es Dios en ese contexto. Y no tomarás el nombre de Dios en vano tiene unas implicaciones que están directamente relacionadas al primer mandamiento, que es que no puedes utilizar a Dios de forma superficial o manipuladora para lograr objetivos. No es únicamente la concepción de decir malas palabras o maldecir. Ese componente está ahí, como toda persona que pasó por catecismo de niños recuerda. Pero tiene el elemento adicional, que es que el nombre de Dios, en el caso cristiano Jesucristo, es un nombre sacro, y que por lo tanto no lo debes utilizar de forma superficial o manipuladora. Decir yo soy cristiano, entonces ir a un prostíbulo. Yo soy cristiano y tirarle misiles a una escuela de niños. Yo soy cristiano y atacar infraestructura de civiles. Eso es una burla a lo que realmente es no usar el nombre de Jesucristo y de Dios en vano. Bastante simple. Claro que matar civiles cae en las otras categorías de los mandamientos, pero cae en este también. Porque cuando una persona toma una decisión, está poniendo a Dios primero. Está utilizando el nombre de Dios en vano. Cuando pretende decir que está haciendo esto porque es cristiano o porque está haciendo una lucha cristiana. Eso es violentar el segundo mandamiento. El tercer mandamiento es: santificarás las fiestas. Se refiere a las fiestas oficiales católicas o ortodoxas, que de hecho son milenarias, y en el Viejo Testamento se refería obviamente al día sacro, que era el sábado, y que en la resurrección de Jesucristo, al ser un domingo, se convierte en el domingo. Y de hecho tradicionalmente los 2 días eran sacros, por eso hasta el día de hoy, sábado y domingo son libres. Esta es la razón cultural de por qué es así. Pero hay otras fiestas que son importantes que la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa han establecido. Y Dios te exige que las celebres, que las conmemores, que las mantengas sagradas. Y esto es importante porque se supone que haya un descanso y un recorte de la actividad mercantil, la actividad social, a favor de actividades familiares, de la unidad familiar, de la unidad patria, y que estas actividades estén enfocadas y enyugadas a las actividades religiosas. O sea, Dios no únicamente exige que el enfoque de los seres humanos social sea Dios, no únicamente que no le falten el respeto usando su nombre en vano, sino que preserven las fiestas y que su vida social tenga días
específicos que sean mantenidos separados y sacros para que puedan recordar sus obligaciones divinas. Y cuando yo era niño, y en muchos países hasta el día de hoy, en Latinoamérica, los domingos eran días callados, donde la actividad comercial estaba altamente limitada o prohibida inclusive. Y esta tradición es una tradición importante porque tiene unas implicaciones sociales. En el caso de la modernidad, esto también se ha removido. Así que un político que dice que es cristiano, pero aboga para que los bancos estén abiertos los domingos, de que la actividad económica siga funcionando, de que la gente ignore esta práctica importante, de que la gente no tenga las iglesias abiertas y se sienta obligado a ir a la iglesia, etc., pues está hablando basofia si dice que es cristiano, porque su política pública no refleja eso. ¿Cuántos de estos presidentes ahora mismo que dicen ser cristianos y se toman fotos con Biblia le dicen al pueblo que vayan a la iglesia los domingos o ellos mismos vayan? Porque yo he visto que la mayoría de estos no lo hacen y no lo toman en serio. Se van a jugar golf, se van de bebelata los domingos. El cuarto mandamiento es: honrarás a tus padres y a tu madre. Y obviamente esto es una cosa obvia, pero ¿cuánta gente realmente honra a sus padres de la forma que deberían? Y de hecho esto es una obligación que uno tiene hacia los padres, pero los padres tienen obligaciones con los hijos. Y tradicionalmente en los catecismos se incluye los dos, o sea, es bilateral. Pero aun cuando los padres son malos padres y no cumplen con sus obligaciones o abandonan a sus hijos o abusan de los hijos, que esto es algo terrible y violenta las leyes de Dios básicas, lo cual tiene unas implicaciones sociales legítimas que deben ser de forma transparente castigados por hacer esto con los hijos. Pero Dios los va a castigar también por hacer eso con los hijos. Aún así, los hijos le deben honra a los padres, hasta el punto razonable de que nos sufran un daño, claro está. Pero honrar a los padres importa porque es honrar a los ancestros, es honrar a los progenitores. Eso implica respeto, obediencia. Y como hay una jerarquía, es obediencia después que no sea una obediencia que violente las leyes de Dios. Porque por encima de los padres, ¿quién está? Dios y las leyes de Dios. Y esto es importante por los políticos, porque el político es un representante del pueblo, pero también es un representante de Dios como figura de autoridad en un estado. Esto lo dice San Pablo. Por lo tanto, se le debe obediencia a estos individuos también, si no violentan las leyes de Dios, porque si violentan las leyes de Dios, ellos pierden su autoridad y la pierden ipso facto. No es que hay que pasar por un proceso, es que la pierden inmediatamente en el momento que violan los mandamientos. Los padres siguen siendo padres y merecen honra hasta el punto en que no violenten las leyes de Dios. Ahí merecen una honra de lejito, porque no están cumpliendo con sus deberes y sus obligaciones. Por lo tanto, esta visión familiar de obediencia, de respeto, hay que ver a los políticos. Ellos honran a sus padres. Porque yo he visto muchos políticos, especialmente en el Cono Sur, que insultan a los padres, que dicen que los padres no valen nada, que no hay nada de valor en los padres. Y esa actitud es una actitud no cristiana. Y por lo tanto, puede decir que es cristiano todo lo que quiera, pero lo que hace es claramente no cristiano. El quinto mandamiento es no matarás. Y el de no matarás es importante porque el de no matar es no asesinar. O sea, no puedes matar de forma ilegítima, porque sí hay matar, por ejemplo, en defensa propia, para evitar un daño real o otro asesinato, que el matar es legítimo según la misma ley bíblica, no únicamente el Viejo Testamento, sino la ley católica histórica, que mantuvo la pena de muerte como una pena legítima y necesaria, que la menciona el Viejo Testamento y Jesucristo la permite en la Biblia como castigo a violentar ciertas leyes. De hecho, la Biblia te dice exactamente qué actos conllevan la pena de muerte. Por lo tanto, el no matarás se refiere a eso muy específicamente. Está la doctrina de la guerra justa, que deberían estudiar si no la han estudiado anteriormente, que define de forma muy clara qué guerras son legítimas y qué no. Y es importante porque hoy día, especialmente en este momento histórico que estamos viviendo, en el cual el orden internacional ha decaído al punto que dejó de existir. Ya nadie le hace caso a la supuesta ley internacional. Los políticos y los líderes de países poderosos literalmente ignoran el concepto mismo
del derecho internacional. El concepto básico de guerra justa, esto no existe. Totalmente lo violentan y dicen yo puedo hacer lo que yo quiera porque lo puedo hacer. Eso es la ley de la jungla nuevamente. Y por lo tanto, pues, mata al que quiera, destruye al que quiere, mata civiles, quema ciudades y ¿quién me va a decir algo? No únicamente actúan de esa manera, sino que literalmente lo dicen, que no hay poder internacional que exista que pueda detener los actos. Yo puedo cometer genocidios completos y nadie me va a decir nada, porque ya esa ley no existe. Pero entonces, ¿y la ley de Dios existe? Sí. Y esa gente dice que son cristianos, pues no están siguiendo lo básico de la guerra justa, porque en la guerra justa hay unos parámetros. Y esto existe en otras religiones, porque por ejemplo en el Islam mismo no se permite ni cortar árboles de forma innecesaria durante una guerra, quemar bosques, etc. Hay unas leyes, otra cosa es que la gente las siga, pero hay unas leyes. Bueno, en el cristianismo las tenemos también, es la guerra justa. Y las guerras que están pasando ahora mismo no tienen nada de justo y por lo tanto nada bíblico y por lo tanto no están siguiendo este mandamiento. Porque tú no puedes matar a 40 inocentes para matar un culpable. Esto es ilegítimo, esto es una violentación del quinto mandamiento de forma clara y transparente. Tú no puedes utilizar el ejército como vehículo económico, como vehículo de persuasión política. Por lo tanto, si es un político, no únicamente que lo haga, porque ya que lo hace es un descarado y un violador de la ley craso, un anticristo cuando lo hace. Porque el que violenta estas leyes es un anticristo. Entonces que ahí está el anticristo grande de las profecías y está el anticristo chiquito, que es cada uno de nosotros cuando violentamos estas leyes, somos unos pequeños anticristos. Pues el que mata miles de civiles, eso es un anticristo bastante grande. Pero no únicamente el violentar estas leyes, es el que apoya a aquellos que lo hacen. O sea, si su político dice ser cristiano, pero aplaude, en fiestas, le da la mano, se toma fotos sonriendo con criminales de guerra y terroristas legítimos, que son aquellos que violan las leyes de Dios de esta forma, especialmente la de no matarás de esta forma, y se promueven al lado de estas personas, apoyan los estados que hacen este tipo de cosas abiertamente y públicamente, pues ellos son conspiradores. Por lo tanto, Dios los va a juzgar de la forma más fuerte posible y nos va a juzgar a nosotros, los miembros de ese estado, si nuestros políticos se les permite y actúan de esta manera hipócrita. Así que es muy peligroso porque el político cristiano únicamente hace estas cosas. Eso es un horror. Pero está el que le dora la píldora, sonríe, hace tratados con personas que violentan la ley de Dios de esta manera. Pues realmente el destino de ese individuo y de los que lo siguen es fatal. Entonces está el sexto mandamiento, que no cometerá actos impuros. Bueno, con ese mandamiento nos fastidiamos todo, porque todos nuestros países y nuestra cultura popular se ha convertido en un antro de actos impuros. Nuestra música popular, lo que se ve en la televisión, las películas y los mismos políticos son famosos ya por ser la gente más impura de la historia humana. Además de los documentos de Epstein, que eso demuestra que esta gente, ser impuro sería positivo en comparación de lo que son. Esta gente es la gente más demoníaca que ha existido en la era moderna. Sino que se lo disfrutan, sonríen, se lo gozan. Dicen ser cristianos, pero abogan y permiten que haya una cultura popular que es la cosa más impura, percibible y concebible. Y cuando les preguntan, bueno, sí, yo me he divorciado 5 veces y tengo 7 chillas, pero una manta aquí, una manta allá, eso no significa que no soy cristiano, porque todo el mundo es pecador, todo el mundo comete pecados, ¿verdad? Y yo peco más los sábados que los viernes. Es una competencia entre viernes y sábado. ¿Qué día yo peco más? Pero el domingo yo me calmo, peco un poquito menos. O sea, a ese nivel de locura hemos llegado. Pues su político que dice ser cristiano, no únicamente no comete actos impuros, o por lo menos trabaja duro para no cometerlo y se arrepiente y se humilla cuando lo hace, pero aboga por esto. Si se queda calladito cuando debería hablar, es un hipócrita y hay que sacarle el cuerpo. El séptimo mandamiento es no robará. Y me va a decir a mí que los políticos no roban, si eso es su deporte. Pero no es únicamente el acto de robar, que ya hacen mucho, sino es la cultura de robar, la dinámica de que robar poquito no está malo, robar de vez en cuando está bien, o abogar por una cultura en la cual el vicio de acaparar recursos de forma exagerada, de forma desesperada, es algo normativo ya. Pues
No importa cuánto un político diga que es cristiano, si ha robado y si roba, obviamente no es cristiano. Y obviamente hay que exponerlo por lo que es, un pillo. El octavo es no rendirá falso testimonio o mentira. Imagínense. Pues si los políticos han creado una estructura social de la mentira y la falsedad y del falso testimonio. O sea, se paran en público a mentir y después se justifican. Pero la cultura es la mentira, no decir la verdad. Ofuscan la verdad como su metodología de comunicación. Te dicen verdades parciales, mentiras parciales. Cometen un error, no lo pueden admitir y dicen parte de la verdad. Y lo que hicieron mal lo esconden o culpan a otra persona. La guerra está yendo bien, sí, está muriendo todo el mundo, sí, no habíamos planificado bien, sí, han destruido miles y miles de millones de dólares en nuestros equipos, sí, nos tardamos 20 años y reemplazamos al talibán con el talibán, sí, creamos una guerra civil en Irak y murió millones de personas, pero no cambió nada, enviamos niños a morir en Vietnam y terminó ganando el Vietcong de todas maneras y venden esto como una victoria. Nosotros nunca hemos perdido una guerra y han perdido guerras por décadas. O sea, mienten y mienten de forma descarada. La economía está tremenda, todo el mundo en la calle durmiendo debajo de un puente, comiendo de la basura. Pero no, es que esta economía es hermosa. O sea, es una falta de respeto continua porque no dicen la verdad y ya uno se acostumbró tanto que espera que le están mintiendo. No hubo un político hablando y dice, bueno, ponente ahí. Y la discusión es el porcentaje. 80% de verdad. Coño, es un buen tipo porque me dijo 80% de la verdad. Me dijo 90%, eso es un santo. Un santo, me dijo 90%. Bueno, yo no creo ahora mismo, para ser honesto, que exista un político que te diga 90%. Vamos a decir que está entre los 30, 40, 50% de verdad. Pero eso es increíble en este mundo que estamos viviendo. Eso es un santo. A ese nivel hemos llegado. Pues según Jesucristo, para el infierno. El noveno es no consentirá a pensamientos impuros. Si se dan cuenta, ese noveno no es únicamente lo que dije anteriormente, cometer los actos impuros. Es el deseo de los actos impuros, que eso lo dice Jesucristo en los evangelios. Es que uno tiene que guardarse internamente, mantener una pureza interna. Uno dirá, ¿cómo uno puede ver eso en un político? Bueno, puede verlo porque las personas actúan lo que tienen en el corazón, dicen lo que está en su corazón. Lo que está escondido brota como una flor cuando los tienes al natural. Y no puede leer a las personas de forma muy obvia. Y todos sabemos que hay políticos, de simplemente escucharlo sabemos que son unos asquerosos, porque lo llevan diciendo de forma transparente. Por décadas simplemente la gente lo ignora. Y el 10º mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Codiciar es un pecado mortal. La codicia, imagínense eso. Una cultura de acaparar de forma viciosa, comprar, gastar. ¿Cuántas camisas tengo? ¿Cuántas mujeres tengo? Todo eso es parte de una enfermedad mental que es un virus, es un cáncer en las culturas modernas. Y todo lo que vemos que ha pasado del comercio saludable, que es positivo, el intercambio de bienes, el intercambio de recursos, la producción, todo esto es un positivo. Pero se ha convertido en otra cosa, es el consumo, que es casi un vicio criminal. Esto es un problema legítimo y los políticos que dicen ser cristianos no únicamente participan, no únicamente lo abogan, sino que violan los otros mandamientos como el de no matar para poder continuar su vicio de consumo y enviciar a su población más aún. Hoy en día hasta los argumentos antiguerra no son morales, son argumentos económicos. Es que esta guerra me va a afectar a mí el costo de la gasolina y me va a afectar a mí las compras que yo iba a hacer. O sea, ese es el argumento, un argumento codicioso, porque ya han perdido la moral a ese punto. Ya no es una cuestión de principio. Matar niños está mal, quemar ciudades está mal, atacar países porque me dio la gana está mal. No, eso ya no es ni el argumento. Es que esto es una mala movida económica. Pero vamos a hacer la pregunta de otra forma. ¿Y si la movida fuese una buena movida económica, la vas a apoyar? O sea, maten a toda una familia, maten miles de civiles y me voy a poder comprar 2 carros. Voy a poder comprar una casa más grande. Voy a tener mucho efectivo. Me van a pagar más el trabajo. ¿Usted aceptaría eso? Si la gente dice que sí, si usted pensó que sí, usted está enfermo. Y ese es el punto de esta discusión. Porque eso no es natural. Eso se llama terrorismo.
que usted utilice la violencia de un Estado en contra de una población para engendrarle terror, para que actúen de una manera que usted quiere, ya sea que le den dinero, que trabajen más, que trabajen menos, que ataquen a sus gobernantes, todo ese acto, eso se llama terrorismo. Y si usted está en contra del terrorismo porque le afectó la compra de su nueva motora, pero está a favor del terrorismo si le permite comprarse 2 carros, usted es un terrorista también. O sea, esto es claro. Así que usted tiene que hacer una investigación interna, una autorreflexión seria de esto. Así que quería dar los mandamientos porque quería primero repasarlos, que yo siempre pienso que es bueno, considerar los elementos que están en ellos y cómo nos afecta socialmente y ponerle los pies al fuego, como dice la expresión, a los políticos que se pintan de cristianos, pero son realmente unos anticristos y unos diablos. Esa es la verdad. Siempre juzgue a esos políticos así, saque el juicio más importante, las leyes de Dios, y póngaselo en la cara al político y dígale, usted está siguiendo esto y el gobierno que usted representa me va a representar imponiendo estas leyes, exigiendo que se siga esto. Y si la contestación es no, usted no es cristiano. A mí no me importa que usted diga lo que diga o que favorezca una leycita acá, una leycita allá que cumpla con esto. No, es que esto es un paquete y es un paquete que está relacionado, es coherente. Pues si estos individuos no siguen el paquete, no creen en el paquete, no promueven el paquete, cada 4 años, cada 5 años me sacan una ley que me hace sentir bien, pues entonces estas personas son criminales, no son políticos cristianos en la verdad. Así que quería hacer una reflexión sobre esto porque pienso que nos conviene como civilización latinoamericana, porque ya estoy harto ya de tanta charlatanería y que la gente se las deje pasar. Así que espero que a este video le puedan sacar algún beneficio, por lo menos puedan pensar al respecto y podamos juntos mejorar nuestras vidas, tratando de ser lo más armonioso con las leyes divinas que a través de todas las religiones se exigen. No olviden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saco un nuevo video. Así que gracias por estar conmigo, nos vemos en la próxima.